En lo alto de una colina, rodeado por las montañas y con vistas al mar Mediterráneo, se levanta un edificio que parece observar en silencio el paso del tiempo. Sus paredes de piedra, desgastadas por el viento y el abandono, son testigos de una historia que comenzó hace más de un siglo. Hablamos del Prebentorio de Aigües, en la provincia de Alicante, un lugar que alguna vez representó esperanza, salud y lujo, y que hoy se alza como una construcción vacía, llena de interrogantes y relatos olvidados. El Prebentorio nació a principios del siglo XX como parte de un ambicioso proyecto para atraer a visitantes de toda Europa. Aigües, un pequeño pueblo situado entre la montaña y el mar, era conocido por la pureza de sus aguas termales y su clima privilegiado, lo que lo convirtió en un destino ideal para el descanso y la recuperación. En aquellos años, cuando la tuberculosis era una enfermedad temida y sin una cura efectiva, surgieron en España numerosos centros de sanación, y el Prebentorio de Aigües fue uno de los más emblemáticos. Este majestuoso edificio fue en sus primeros tiempos un hotel de lujo, con amplias galerías, grandes ventanales y una arquitectura diseñada para aprovechar la luz natural y las vistas panorámicas. Sin embargo, la historia le reservaba un destino distinto. Con el paso de los años y la creciente necesidad de espacios dedicados a la salud pública, el hotel se transformó en un sanatorio para niños enfermos de tuberculosis, acogiendo a centenares de pequeños que buscaban una oportunidad para sobrevivir a una enfermedad que, en aquella época, era casi siempre mortal. El Prebentorio de Aigües fue un lugar de vida, pero también de sufrimiento. Su historia está marcada por los avances médicos de la época, por la entrega de los profesionales que allí trabajaron, y por los recuerdos de las familias que encontraron en sus instalaciones un rayo de esperanza. Con el tiempo, los avances en medicina y la aparición de los antibióticos hicieron innecesaria la existencia de estos centros, y el Prebentorio quedó abandonado, convirtiéndose en un enorme esqueleto arquitectónico. Hoy, este edificio es una mezcla de ruina y memoria. Aunque está vacío, sus muros aún parecen contener las voces de quienes lo habitaron. No se trata de historias paranormales ni de leyendas inventadas. Es la historia real de un lugar que fue símbolo de lucha contra una enfermedad devastadora. Caminar por sus pasillos vacíos es sentir la grandeza de un tiempo en el que la arquitectura, la naturaleza y la ciencia se unieron con un propósito común: salvar vidas. En este documental recorreremos la historia completa del Prebentorio de Aigües, desde su concepción como hotel de lujo hasta su reconversión en sanatorio y su posterior abandono. Analizaremos su arquitectura, el contexto histórico de su construcción, el impacto social y médico que tuvo, y lo que este edificio representa hoy para la memoria colectiva de la región. A lo largo de 10 capítulos, desentrañaremos cada etapa de su existencia y exploraremos el valor cultural de un lugar que, aunque en silencio, sigue contando una historia que merece ser recordada. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Europa vivía una fascinación creciente por el turismo de salud. Las aguas termales, los balnearios y los climas benignos se consideraban auténticos remedios para todo tipo de dolencias, desde problemas respiratorios hasta enfermedades crónicas. Fue en este contexto donde surgió la idea de crear en Aigües, un pequeño municipio alicantino, un complejo de lujo que combinara la belleza del entorno con los beneficios terapéuticos de sus aguas. La iniciativa partió de inversores con una visión clara: atraer a la burguesía europea, deseosa de disfrutar de lugares exclusivos en plena naturaleza. Así nació un hotel majestuoso, diseñado con una arquitectura monumental que destacaba en la montaña, con grandes galerías, terrazas abiertas y amplios ventanales para aprovechar la luz del Mediterráneo. Cada detalle estaba pensado para ofrecer una experiencia de descanso y bienestar que uniera lujo y salud. Aigües, gracias a su altitud, su clima seco y la proximidad al mar, era considerado un lugar ideal para la recuperación física. Desde mediados del siglo XIX ya se había popularizado como destino de veraneo, y con el auge de la medicina natural y el balneario cercano, el lugar ganó reputación. Durante sus primeros años, el complejo vivió una época dorada. Recibía visitantes de distintas ciudades españolas y de países vecinos, atraídos no solo por la calidad de sus servicios, sino también por el entorno incomparable. Las crónicas de principios del siglo XX describen cómo los huéspedes disfrutaban de caminatas por la sierra, baños de sol en las terrazas y tratamientos con aguas mineromedicinales.
Sin embargo, el destino de este edificio cambiaría con el paso del tiempo. Los avances médicos y las crecientes necesidades de la población hicieron que su función original se transformara. Lo que había comenzado como un lugar de descanso y lujo se convertiría en un espacio de esperanza para cientos de niños afectados por una de las enfermedades más graves de la época. La historia del preventorio de Aigües dio un giro radical a medida que avanzaba el siglo XX. La tuberculosis, una de las enfermedades más temidas de la época, se extendía sin control entre la población europea. Sin antibióticos disponibles y con tratamientos limitados, la única esperanza para muchos enfermos era reposar en lugares con un clima favorable, aire puro y buena alimentación. Así, las antiguas residencias de lujo y balnearios comenzaron a transformarse en sanatorios, y el majestuoso Hotel de Aigües no fue una excepción. La conversión del edificio en sanatorio se produjo con un objetivo humanitario. El edificio fue adaptado para esta nueva función. Los espacios que antes acogían a viajeros adinerados se transformaron en amplias salas para pacientes, mientras que las terrazas y galerías se acondicionaron como áreas de reposo al aire libre, donde los niños podían tomar baños de sol, una de las terapias recomendadas contra la enfermedad. Las instalaciones fueron reorganizadas para cubrir las necesidades médicas de la época. Se instalaron comedores colectivos, áreas de recreación y espacios para el cuidado sanitario, siguiendo un régimen que combinaba reposo, dieta equilibrada y aire puro. La montaña de Aigües se convirtió en un entorno ideal para estas terapias, y pronto el lugar comenzó a recibir a decenas de niños procedentes de distintas partes de España. En este periodo, el sanatorio se convirtió en una institución vital para la región. El personal médico, compuesto por doctores, enfermeras y cuidadores, trabajaba con recursos limitados, pero con un compromiso admirable. Cada día era una lucha contra una enfermedad que se cobraba miles de vidas, especialmente entre los más jóvenes. Aunque no todos los niños lograban recuperarse, para muchas familias, el preventorio representaba la última esperanza. La vida en el sanatorio era muy distinta a la que alguna vez había caracterizado al lujoso hotel. Las risas de los viajeros fueron reemplazadas por el silencio de los tratamientos y los cuidados constantes. Los días transcurrían entre sesiones de reposo en las terrazas, caminatas controladas por los alrededores y largas horas de tratamiento. Sin embargo, también había espacio para actividades educativas y juegos adaptados, ya que se buscaba que los pequeños pacientes mantuvieran la moral alta en medio de la enfermedad. A lo largo de estos años, el preventorio de Aigües se convirtió en símbolo de resistencia frente a una enfermedad devastadora. Su historia se entrelaza con la lucha de una época en la que la medicina estaba en pleno desarrollo y las terapias naturales eran la única defensa disponible. Con el paso del tiempo y la llegada de los avances médicos, especialmente la introducción de los antibióticos en la segunda mitad del siglo XX, el papel del preventorio fue perdiendo relevancia. Sin embargo, la huella de aquellos años quedó grabada en sus muros y en la memoria de las familias que vivieron allí uno de los capítulos más difíciles de su historia personal. La vida diaria en el preventorio de Aigües estaba marcada por una rutina estricta, diseñada para maximizar las posibilidades de recuperación de los niños enfermos de tuberculosis. Las jornadas comenzaban al amanecer, cuando el personal médico realizaba las revisiones matinales. Los pequeños, muchos de ellos provenientes de familias humildes, despertaban en grandes salas compartidas, donde las camas estaban alineadas junto a las ventanas para garantizar la ventilación constante y la entrada de luz natural. Uno de los pilares del tratamiento era el contacto con el aire puro de la montaña. Después del desayuno, los niños eran trasladados a las amplias terrazas, donde pasaban largas horas en reposo al sol, envueltos en mantas, con la esperanza de que los rayos solares contribuyeran a su recuperación. Estas sesiones eran conocidas como helioterapia, una técnica que, aunque rudimentaria desde el punto de vista actual, era considerada uno de los tratamientos más efectivos en aquellos tiempos. El día transcurría con actividades sencillas, siempre supervisadas por el personal del sanatorio. Se organizaban paseos suaves por los alrededores del edificio, juegos tranquilos y actividades creativas como el dibujo o la lectura, todo con el objetivo de mantener a los niños distraídos y animados. Con el paso de los años, esta rutina se convirtió en una parte esencial de la historia del edificio. Cada rincón del preventorio guarda la memoria de esas jornadas marcadas por la esperanza, la lucha y, en muchos casos,
La resiliencia. Aquellos días de disciplina y cuidados no solo reflejan una época de carencias médicas, sino también la voluntad inquebrantable de una sociedad por combatir una de las enfermedades más temidas del siglo XX. El Preventorio de Aigües no solo es un edificio con historia, sino también una obra arquitectónica que refleja, pues, las tendencias y necesidades de su época. Desde su concepción inicial como hotel de lujo a principios del siglo XX, se diseñó con una estructura robusta y una distribución pensada para aprovechar al máximo la luz y el clima de la región. Con su imponente fachada y sus amplios ventanales, el complejo parecía más un palacio de montaña que una instalación sanitaria. El edificio se erigió con materiales resistentes, predominando la piedra y el ladrillo, que le otorgaban una gran solidez y una apariencia señorial. Su planta se organizaba en varias salas, conectadas por largos pasillos que permitían una circulación fluida entre las diferentes áreas. Las galerías exteriores, orientadas hacia el sur, fueron un elemento clave, ya que permitían el aprovechamiento de la luz solar durante la mayor parte del día, un recurso fundamental tanto para el turismo de bienestar como para los futuros tratamientos médicos. Cuando el hotel fue reconvertido en sanatorio, se realizaron adaptaciones funcionales sin alterar su esencia arquitectónica. Las amplias habitaciones se transformaron en salas colectivas, con grandes ventanales que aseguraban la ventilación natural, un aspecto considerado crucial en la lucha contra la tuberculosis. Las terrazas se acondicionaron con tumbonas y espacios de reposo, convirtiéndose en auténticos balcones de helioterapia, donde los pacientes podían recibir los beneficios del sol y del aire puro. El diseño del Preventorio seguía los principios arquitectónicos de los sanatorios europeos de la época. Espacios abiertos, techos altos y áreas comunes amplias favorecían la sensación de amplitud y contribuían a reducir el riesgo de contagio, algo muy importante en tiempos en los que las infecciones respiratorias eran difíciles de controlar. Además, la ubicación del edificio, en una zona elevada y rodeada de montañas, aseguraba la llegada de brisas limpias procedentes del Mediterráneo, lo que reforzaba su reputación como lugar de curación. Otro elemento notable de su diseño era su integración con el paisaje. El Preventorio parecía emerger de la montaña, rodeado de pinos y vegetación autóctona. Esta conexión con la naturaleza no era casual, ya que se consideraba que el contacto con el entorno natural tenía un efecto positivo en la salud física y mental de los pacientes. Caminos y senderos alrededor del edificio fueron habilitados para paseos controlados, que formaban parte de la rutina diaria de los niños y adultos que recibían tratamiento. Aunque hoy el edificio se encuentra en estado de abandono, su estructura sigue transmitiendo la grandeza de aquel proyecto original. Las galerías, los arcos y las torres aún conservan la esencia de un tiempo en el que la arquitectura combinaba funcionalidad y belleza. Cada rincón del Preventorio es testimonio de una época en la que la construcción no solo buscaba servir a una necesidad práctica, sino también inspirar y dar esperanza a quienes lo habitaban. El Preventorio de Aigües no fue únicamente un lugar de tratamiento médico, sino también un símbolo de solidaridad y avance social en una época marcada por la desigualdad y la falta de recursos sanitarios. Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando la tuberculosis era considerada una de las enfermedades más devastadoras, este edificio se convirtió en un refugio para los más vulnerables. Atraía a niños procedentes de familias humildes, muchas de ellas incapaces de ofrecer a sus hijos los cuidados necesarios para combatir la enfermedad. La presencia del sanatorio tuvo un impacto significativo en la región. Aigües, que hasta entonces era un pequeño núcleo de población, vio cómo llegaban familias, trabajadores sanitarios y visitantes atraídos por la reputación del centro. La economía local se benefició de este flujo constante de personas, y el Preventorio pasó a formar parte de la identidad del municipio. Para muchos habitantes, el edificio representaba esperanza, aunque también se asociaba con el dolor de la enfermedad. Los relatos de aquellos tiempos hablan de la dedicación incansable del personal médico y de cómo la vida cotidiana en el Preventorio estaba impregnada de disciplina y resiliencia. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzó y los antibióticos lograron controlar la tuberculosis, el edificio perdió su razón de ser. Hacia mediados del siglo XX, las instalaciones fueron cerrando progresivamente, dejando atrás habitaciones vacías, pasillos en silencio y la memoria de las vidas que alguna vez estuvieron allí.
Con el paso de los años, el preventorio entró en un estado de abandono. Sus muros, que alguna vez fueron símbolo de esperanza, se fueron cubriendo de humedad, sus ventanas quedaron rotas y la vegetación comenzó a reclamar el espacio. Fue en este periodo cuando comenzaron a surgir historias y rumores. Quienes se aventuraban a entrar en el edificio hablaban de una sensación extraña, como si el tiempo se hubiese detenido. Algunos aseguraban escuchar ecos de voces infantiles o el sonido del viento moviendo objetos dentro de las salas vacías. Estas historias, aunque no tienen una base comprobada, han contribuido a envolver al preventorio en un halo de misterio. Tal vez sea el peso de su pasado, o quizás la fuerza de la imaginación al recorrer un lugar marcado por tantas emociones. Sea como sea, el edificio sigue cautivando a todo aquel que se acerca a él. Su presencia impone, y cada rincón parece narrar una historia que no está escrita en los libros, una historia que solo se percibe al caminar por sus pasillos silenciosos. Hoy, el preventorio de Aigües es mucho más que un vestigio arquitectónico. Es una cápsula de tiempo donde se entrelazan la historia real, la memoria colectiva y un cierto enigma que invita a la reflexión. ¿Qué quedó atrapado entre sus paredes? ¿Qué sienten quienes visitan este lugar en ruinas? Tal vez no haya respuestas claras, pero lo que es seguro es que este edificio sigue despertando la curiosidad y la fascinación de quienes buscan comprender no solo el pasado, sino también la huella invisible que deja el tiempo en los lugares y en las personas. Con la llegada de los avances médicos y la erradicación progresiva de la tuberculosis gracias a los antibióticos, el preventorio de Aigües perdió su razón de ser. Hacia mediados del siglo XX, el edificio fue quedando cada vez más vacío, con alas enteras cerradas y un personal reducido al mínimo. Lo que alguna vez había sido un punto de referencia para la salud y el bienestar, se convirtió en un enorme inmueble silencioso, esperando un futuro que nunca llegó. El abandono fue lento, pero irreversible. Sin un nuevo uso definido, el edificio comenzó a deteriorarse. Las inclemencias del tiempo, la humedad de la montaña y la falta de mantenimiento aceleraron su decadencia. Los amplios ventanales se rompieron, los pasillos se llenaron de escombros y la naturaleza empezó a reclamar el espacio. Poco a poco, el majestuoso complejo fue quedando a merced del olvido, hasta convertirse en una ruina. Fue en este periodo cuando empezaron a surgir las primeras leyendas. Los vecinos de Aigües y los curiosos que se acercaban al lugar relataban una sensación inquietante al recorrer sus pasillos vacíos. La historia de los niños que alguna vez se trataron allí, unida al ambiente decadente del edificio, dio pie a rumores de voces, risas lejanas y extraños ecos. Aunque estas historias carecen de base científica, el misterio se fue alimentando con cada visita, convirtiendo al preventorio en un lugar de fascinación para exploradores urbanos y amantes de lo desconocido. Durante las últimas décadas, el edificio ha sido escenario de numerosas exploraciones clandestinas. Fotógrafos, documentalistas y curiosos han recorrido sus pasillos, capturando imágenes que muestran su grandeza pasada y su estado actual de abandono. Muchos coinciden en que hay algo en el ambiente, una especie de silencio denso, como si las paredes guardaran los recuerdos de quienes alguna vez habitaron allí. Esta atmósfera única ha contribuido a reforzar la idea de que el preventorio no es un simple edificio en ruinas, sino un testimonio vivo de un pasado cargado de emociones. El contraste entre su historia y su presente es tan fuerte que es imposible no sentir una mezcla de respeto y curiosidad al visitarlo. Las inscripciones en las paredes, los objetos olvidados y la arquitectura en decadencia parecen contar historias sin palabras. ¿Qué pasó por la mente de los niños que vivieron allí? ¿Qué quedó grabado en los pasillos ahora vacíos? El preventorio de Aigües, aunque hoy es solo una sombra de lo que fue, sigue siendo un punto de atracción. Para algunos, representa un capítulo importante de la historia de la medicina en España. Para otros, es un lugar cargado de misterio, donde el tiempo parece haberse detenido. Y es precisamente esa dualidad, entre historia real y leyendas populares, la que lo ha convertido en un escenario único, capaz de despertar emociones intensas en todo aquel que se atreve a adentrarse en él. Con el paso de los años, el preventorio de Aigües se ha convertido en un destino obligado para los amantes de la exploración urbana. Sus pasillos en penumbra, las paredes cubiertas de grafitis y la imponente estructura que se alza solitaria en la montaña son un imán para fotógrafos, historiadores y curiosos
que desean conectar con un pasado que aún palpita entre las ruinas. Cada visita al lugar parece despertar algo más que admiración arquitectónica. Se siente una atmósfera cargada de recuerdos y de una energía difícil de describir. Los exploradores coinciden en que recorrer el preventorio es una experiencia intensa. No es solo el estado de abandono lo que impacta, sino la magnitud del edificio y la huella de su historia. Las grandes salas, ahora vacías, parecen resonar con los ecos de las voces de los niños que allí vivieron. Aunque muchos visitantes buscan capturar imágenes impactantes, no son pocos los que afirman haberse sentido observados o haber experimentado una sensación de inquietud inexplicable al caminar por sus pasillos. Algunos relatos de exploradores hablan de objetos que parecen haber sido movidos sin razón aparente, puertas que crujen con el viento o sombras proyectadas en las paredes por la luz que se filtra entre las ventanas rotas. Estos fenómenos, que tienen explicaciones naturales, han sido exagerados con el tiempo, alimentando la idea de que el lugar guarda secretos más allá de lo visible. Lo cierto es que el simple hecho de estar en un edificio tan cargado de historia ya despierta una sensación de respeto y asombro. El preventorio también ha sido tema de documentales y reportajes que buscan desentrañar su pasado y registrar su presente. Varios grupos de investigación histórica han visitado el lugar para recopilar testimonios de antiguos trabajadores y de personas que estuvieron allí durante su época de actividad. Sus recuerdos, a menudo emotivos, dibujan una imagen distinta a la de las ruinas actuales. Un espacio lleno de vida, con niños jugando en las terrazas, enfermeras atentas y médicos entregados a una causa que parecía imposible. En la actualidad, las redes sociales han amplificado el interés por el preventorio de Aigües. Fotografías, vídeos y relatos circulan constantemente, despertando la curiosidad de nuevas generaciones que desean conocer más sobre su historia. Lo que en el pasado fue un centro de salud, hoy es una ventana al pasado y un recordatorio de lo mucho que ha cambiado la medicina y la sociedad en apenas un siglo. Cada visita al preventorio es, en cierta forma, un viaje en el tiempo. Los exploradores saben que no se trata solo de un edificio abandonado, sino de un lugar donde la memoria y el misterio se entrelazan. Aunque su estado actual refleja el abandono, también es una invitación a recordar y valorar la historia que se esconde entre sus muros. El preventorio de Aigües no es solo una ruina perdida en la montaña. Es un testigo silencioso de una época en la que la esperanza se construía a base de esfuerzo, ciencia y fe en el futuro. Sus muros, que alguna vez escucharon las risas de los niños y los suspiros de quienes luchaban por sobrevivir, hoy nos invitan a reflexionar sobre la historia, la salud y el paso del tiempo. Cada piedra, cada pasillo y cada ventana rota es una puerta hacia un pasado que merece ser recordado y valorado. Si este recorrido por el preventorio de Aigües te ha parecido fascinante, te invito a que nos ayudes a seguir contando historias como esta. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te ha parecido este lugar cargado de historia y misterio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos en los que seguiremos explorando los lugares más enigmáticos y sorprendentes de nuestro planeta.